Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa 4 de la Itzulia 2021. Después de la gran batalla que vivimos ayer entre Tadej Pogačar y Primož Roglič, una batalla donde se veía que los dos ciclistas eran muy superiores a todos sus contrincantes y la que parece que va a ser una de las batallas que vamos a vivir en este Tour de Francia 2021. En este caso, finalmente, después de ese sprint final, la batalla cayó del lado de Tadej Pogačar y la general se quedaba con solo 20 segundos de ventaja de Roglič con Pogačar, así que es muy importante lo que pasara hoy y también sobre todo en la etapa del sábado. Nuevos diseños que hemos estrenado en esta nueva colección en la tienda Squadra Pro Cycling, abajo los puedes ver en el primer comentario, después al final del vídeo te cuento un poco más. Y aquí tenéis la etapa de hoy, si os fijáis una etapa de media montaña muy parecida a la que vivimos en la etapa 2, pero sin ese muro final y sobre todo ese encadenado final de dos puertos, uno de segunda categoría y otro de primera. Los tenéis aquí esos dos puertos detallados con rampas muy duras y sobre todo el último de Airlights, que como estáis viendo, rampas durísimas, el final era un falso llano y una bajada que estaba a 20 kilómetros del final. Se daba la salida a esta etapa 4 de la Itzulia 2021 y muchísimos intereses por meterse en la fuga, muchísimos intentos en una jornada que se fue muy rápido desde el principio hasta el fin, incluso hubo cortes donde Roglič o Pogačar se metieron y dejaban cortados a otros favoritos, pero después de muchos intentos se formó la fuga buena que estaban 4 hombres con Juanpe López, Cepeda, Guillem Martin y O'Connor. Tuvieron una ventaja que rondaba los 3 minutos aproximadamente, no demasiado tiempo, porque por detrás había muchos intereses en la etapa y muchos equipos lo querían intentar. Y aunque eran grandes escaladores los 4, no sabíamos si podrían llegar, pero veíamos, como hemos dicho, que los intereses en el grupo trasero eran muy grandes, muchos equipos se ponían a tirar antes de llegar al penúltimo puerto de la jornada. Juanpe López junto a O'Connor se iban hacia adelante en un intento por hacer prosperar esta fuga hasta que se puso a tirar el Bahrein de Mikel Landa. Gran movimiento de los del Bahrein que nos hacía pensar que íbamos a vivir una etapa muy movida y sobre todo porque no solo ellos querían reducir esta fuga y hacer dura la etapa, sino que se metían otros equipos como el Ineos, luego veíamos al Bora, también al Movistar en esas primeras posiciones, incluso al Bike Exchange para Esteban Chávez. Todos esperando quién sería el primero de los favoritos en intentar ese ataque y si serían este puerto de segunda o esperarían al último puerto de primera. Finalmente nadie atacaba en el puerto de segunda, aunque se llevaba un ritmo muy alto por delante. O'Connor y Juanpe coronaban. En la bajada Juanpe López dejaba a O'Connor, aunque finalmente se esperaban y hacían esos últimos metros finales, pero por detrás, tanto en la bajada como en el llano de después, se organizaba el UAE y reducía la ventaja a apenas 20 segundos con los escapados que intentaban afrontar ese último puerto de primera categoría iniciándolo. El UAE seguía con ese ritmo intentando entrar bien colocados, aunque nuevamente vimos esa lucha por todos los equipos de estar bien colocados. Juanpe López atacaba al inicio del puerto de primera categoría, pero ese trabajo del UAE hacía que le dieran caza prácticamente desde el inicio y el primer ataque de los favoritos llegó de Jakob Fuglsang, un ataque al que fueron Carapaz, Pogačar, Alejandro Valverde, Roglič un poco más tarde y luego llegó el ataque que sí abrió un poco de hueco de Mikel Landa. Como siempre, agarrado abajo en el día de hoy, valiente y queriendo mostrarse por su tierra. A ese ataque solo salieron en primer lugar Esteban Chávez y un gran McNulty del UAE, que la verdad hoy ha demostrado unas piernas soberbias. Los cogía, los pasaba y metía un ritmo espectacular que al propio Mikel Landa le costaba cerrarlo. Finalmente se iba con él. Esteban Chávez se quedaba cortado, obligaban a trabajar al Jumbo y aumentar el ritmo, un ritmo que hacía que se quedaran Fabio Aru, Schiatman o Aramburu, y veíamos esa estrategia. McNulty a 30 segundos solo de Primož Roglič, veíamos que también se quedaban Carapaz y Enric Mas, sufría Hugh Carthy que finalmente podía volver a contactar. También Sergio Higuita se quedaba cortado y después de varios acelerones nuevamente veíamos que se quedaba cortado Hugh Carthy. Veíamos un gran acelerón final de Vingegaard que cogía tanto a McNulty como a Landa justo antes de coronar y entonces en esa semibajada, semifalso llano que había antes de la bajada vimos varios ataques. Nuevamente lo intentaba McNulty, Vingegaard siempre a rueda de McNulty, volvían a intentarlo Landa, Valverde, incluso Roglič. Nuevo parón y el que atacaba y abría hueco
hueco era Esteban Chávez. Rápidamente a su rueda salía Pello Bilbao, se iban los dos, pero luego saltó un grupo de 4 hombres que luego vimos que fueron Jon Izagirre, Buchmann, McNulty y Vinegar. Por detrás había un pequeño parón y la estrategia del Jumbo parecía clara. Roglic siempre con Pogačar y Vinegar siempre con McNulty, aunque eso le pudiera quitar la clasificación general a Primož Roglic. Ante ese parón volvían a llegar Carthy e Higuita. Veíamos que Carthy era el que se ponía a tirar. Yo quiero entender que era para un futuro sprint y las posibilidades que tuviera Higuita en ese sprint. Por delante colaboraban todos menos Vinegar porque tenía detrás a su equipo, pero por detrás tampoco veíamos que tirara en ningún momento el Jumbo hasta que atacó a Alejandro Valverde en la bajada. Cogía unos pocos metros, pero ya estaba en el grupo delantero a más de 30 segundos. Parecía que el caballo de la victoria ya se había ido porque por detrás, aunque lo intentaban muchos, nadie tiraba y el Jumbo se quitaba esa presión de tirar. Seguíamos viendo ataques en la zona llana, unos y otros, hasta Pogačar parecía que iba a esos ataques para descontrolar un poco los relevos. Y la verdad que la estrategia no lo ha entendido del todo bien, sobre todo la estrategia del Jumbo. La del UAE me ha parecido perfecta porque había muchos parones y eso provocaba que los de atrás llegaran y atacaran como Enric Mas, y por delante iban a relevos y lo que consiguieron es 1 minuto de ventaja y que McNulty ya fuera el líder virtual. Seguían los ataques, muchos salían a esos ataques y finalmente nadie se iba. Llegaba también Richard Carapaz por detrás y lo veíamos que después de otros movimientos se ponía a tirar para intentar reducir un poco la ventaja con el grupo delantero, pero la redujeron un poco, pero aproximadamente a los 50 segundos se sabía que la victoria estaba por delante. Atacaba Buchmann a 2 kilómetros del final, por detrás se ponían a tirar Richard Carapaz, Enric Mas, y en ese último kilómetro es la primera vez que veíamos tirar al Jumbo Visma. Ese ataque de Buchmann no cogió demasiado hueco, aunque lo volvió a intentar, y el que sí cogió hueco fue Esteban Chávez a solo 700 metros del final. Tenía unos metros, veíamos las cámaras fijas, pero sobre todo McNulty sabía que tenía que acelerar para tener el maillot amarillo de líder. Lo cogían finalmente a Chávez, veíamos ese sprint final, Jon Izagirre en primer lugar, pero aparecía Pello Bilbao y con el golpe de riñón no sabíamos quién había ganado. Luego veíamos ese grupo trasero que también se jugaban el sprint y las posiciones por los puntos UCI, que serán muy importantes en los próximos años. Todos esperando esa toma aérea y la foto finish, y parecía que por unos centímetros Jon Izagirre se había llevado esta victoria y se confirmaba. Este era el top 10 con Jon Izagirre, luego Pello Bilbao, McNulty, que ha bonificado también, Vinegar, Buchmann y Chávez, y a 49 segundos llegaba el grupo con Bevin, Knox, Hermans y Valverde. Grandes cambios en la clasificación general, que ahora McNulty es el nuevo líder, Primož Roglic a 23 segundos, que va a estar obligado a atacar, y Vinegar finalmente ha quedado a 28 y no ha podido siquiera bonificar. Por eso decía que me ha extrañado un poco la estrategia del Jumbo, no la he entendido del todo. Pello Bilbao está a 36 segundos, Pogačar a 43, Adam Yates a 1.02, Buchmann a 1.07, Valverde a 1.13, Izagirre a 1.15 y Mikel Landa a 1.23. Me podéis poner abajo en los comentarios qué os han parecido la estrategia de los diferentes equipos. Aquí veíamos también saludándose a Jon Izagirre y a Pello Bilbao y comentando el sprint que habían hecho. Ese sprint que finalmente ha sido, como habéis visto, para Jon Izagirre. Y comentando un poco la jugada del UAE y del Jumbo. La del UAE me ha parecido perfecta porque McNulty ha demostrado estar fuerte, pero sin embargo Vinegar ha sufrido en muchas etapas y vamos a ver qué es lo que hace Roglic, porque les puede haber salido caro la estrategia del día de hoy. Hemos estrenado nueva colección en la tienda Escuadra Pro Cycling, lo tienes abajo en el primer comentario, y además, como siempre, envíos gratis a todo el mundo por la compra de 2 prendas o más. Aprovéchalo, échales un vistazo, y si tienes cualquier duda, pues me pones algún comentario o me escribes por privado en Instagram, en Twitter o en Facebook, en cualquiera de las redes sociales. Ahí abajo lo tenéis. Ayer estuvimos en Twitch en Ciclismo al Detalle, y para que os quedéis tranquilos, todo lo que estuvisteis anoche, que tuvimos que cerrar directo de forma muy rápida, mi gato está bien, no le ha pasado nada. De todas maneras, mañana que volvemos con Ciclismo al Detalle os cuento un poco más. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguir todos los resúmenes y nos vemos en el próximo vídeo.